Buenas tardes. Entrenamiento de habilidades de escritura, una perspectiva de desarrollo cognitivo. Se dice que aprender a escribir un texto coherente y eficaz es un logro difícil y prolongado del desarrollo cognitivo que contrasta fuertemente con la adquisición del habla. A la edad de los 5 años, el lenguaje hablado está altamente desarrollado en un trabajo de vocabulario de varios de miles de palabras y la capacidad de comprender y producir oraciones gramaticales. Escribir un texto extendido a un nivel avanzado implica no solo el sistema de idiomas, plantea desafíos significativos para nuestros sistemas cognitivos, para la memoria y el pensamiento también. De hecho, los escritores pueden utilizar virtualmente todo lo que han aprendido y almacenado en la memoria a largo plazo, pero solo pueden hacerlo si su conocimiento es accesible, ya sea de manera recuperada rápidamente de la memoria a largo plazo o manteniéndolo activamente en la memoria de trabajo a corto plazo. El pensamiento está tan estrechamente relacionado con la escritura que al menos en adultos maduros los dos son prácticamente gemelos. Los individuos que escriben bien son vistos como pensadores sustantivos, por ejemplo. La composición de textos extensos es ampliamente reconocida como una forma de resolución de problemas. El problema del contenido, qué decir, y el problema de la retórica, cómo decirlo. Aprender a componer un texto extendido efectivo, por lo tanto, debe ser concebido como una tarea similar a la adquisición de una experiencia en dominios relacionados adquiridos culturalmente. No es simplemente una extensión de nuestra predisposición biológica para adquirir el lenguaje hablado. Es más bien similar a aprender a escribir, que está hecho en un aspecto de la composición como un medio común de salida del motor. O es más similar a aprender a jugar ajedrez, que es otra tarea intensiva de planificación similar a la composición de las demandas. Convertirse en un aspecto mecanógrafo, jugador de ajedrez o, por ejemplo, violinista, requiere un mínimo de 10 años de aprendizaje intensivo y una fuerte motivación para mejorar. Los mejores violinistas, por ejemplo, han acumulado más de 10.000 horas en solitario, practicando, mientras que los expertos menores 7.500 horas. Los menos expertos 5.000 y los aficionados 1.500 horas dedicadas al aprendizaje. El tema de este artículo es aprender a convertirse en un escritor consumado en paralelo a un experto en otros dominios cognitivos complejos. Para esto se requieren más de 2 décadas de maduración. Entonces, en este artículo lo que queremos ver es las líneas generales de cómo se desarrolla la habilidad de escritura en 3 etapas, a medida que un niño madura y aprende el oficio de la composición desde la adolescencia tardía hasta la edad adulta temprana. Los 2 primeros, el conocimiento y la transformación del conocimiento, están bien documentados. Una creación de conocimiento de la tercera etapa es más especulativa. En segundo lugar, se sugiere que la restricción principal es la progresión a través de estas etapas, es la capacidad limitada del ejecutivo central de la memoria de trabajo. La atención ejecutiva no solo debe prestarse a la generación del lenguaje, sino también debe estar disponible para planificar ideas, revisar ideas y coordinar los 3 procesos. En tercer lugar, se discutirán las implicaciones de estos puntos de vista para la educación de la escritura. Se argumentará que la reducción de la demanda se produce al aprender conocimientos específicos del dominio, que pueden recuperarse rápidamente de la memoria a largo plazo, en lugar de mantenerse en la memoria de corto plazo. Estas reducciones se pueden lograr mejor utilizando métodos de entrenamiento del aprendizaje cognitivo, particularmente con énfasis en la práctica deliberada. Y en cuarto lugar hay 2 hechos: la precocidad literal y la memoria de trabajo disminuyen en los sectores profesionales mayores, lo que parece paradójico a la luz de los argumentos actuales. Desarrollo de las habilidades de escritura. El desarrollo de las habilidades de composición de escritura se concibe así como un progreso a través de 3 etapas, como se muestra en la figura. Se necesitan al menos 2 décadas de maduración, instrucción y entrenamiento para avanzar desde la etapa 1, que es la del principiante de usar la escritura para saber cuál es el que sabe. Luego la etapa 2,
que es una etapa intermedia de transformación de lo que uno sabe para beneficio del autor, para llegar a la etapa 3, cuyo final es elaborar lo que uno sabe para beneficio del autor. Las dos primeras etapas están bien establecidas para la investigación y desarrollo y por el general son dominadas por estudiantes avanzados de secundaria y bachillerato. El tercero se discute rara vez, quizás porque caracteriza solo a adultos maduros que buscan convertirse en escritores profesionales calificados. Las tres etapas que se muestran en la figura tienen la intención de marcar tres macroetapas de desarrollo de la escritura. La habilidad para escribir se muestra como una mejora continua en función de la práctica, como es típico de las habilidades perceptivas, motoras y cognitivas en general. Los microcambios que subyacen a la mejora gradual que impulsa la transición a la siguiente macroetapa quedan fuera del alcance de este artículo, pero en general se asume que tanto los procesos de redacción básicos de planificación, generación del lenguaje y revisión, más las representaciones mentales que debe generarse y mantenerse en la memoria de trabajo, experimentan cambios de desarrollo continuo a través de la maduración y el aprendizaje dentro de tareas específicas de escritura, como consecuencia de la específica de la tarea. Un niño podría estar operando en una etapa más avanzada en la escritura, por ejemplo, en textos narrativos, asumiendo que estos son los más practicados en comparación con los textos persuasivos. Representación de autores, textos y lectores. La etapa más avanzada de creación de conocimientos, el escritor puede tener en cuenta las ideas del autor, las palabras del texto en sí y la interpretación imaginada por el lector en el texto. Las representaciones del autor, el texto y el lector deben mantener los componentes de almacenamiento de la memoria de trabajo y mantenerse activos al asignar la atención. Por lo tanto, los escritores expertos no solo tienen procesos básicos de planificación, generación de oraciones y revisión que se combinan con éxito, sino que también son tres representaciones alternativas de contenido. Durante las etapas anteriores al desarrollo del escritor, la representación del texto y el lector puede estar relativamente empobrecida o no ser lo suficientemente detallada, pero no se mantiene adecuadamente en la memoria de trabajo durante la composición del texto. Digamos, un niño de 6 años de edad puede tener una única representación parcial de cómo el texto realmente se lee en comparación con una representación mucho más rica de sus propias ideas. Gradualmente, las mejoras en la capacidad de la escritura dentro de la etapa de conocimiento a través de varios años de experiencia en la escritura se derivan en el crecimiento en la capacidad del niño para representar el significado literal del texto. La etapa del conocimiento está dominada por la representación del autor. Por la etapa de transformación del conocimiento, la representación del texto es lo suficientemente detallada y lo suficientemente estable para mantener en la memoria del trabajo la interacción entre el autor y las representaciones del texto. Sin embargo, el lector, la representación todavía no se ingresa rutinariamente en la interacción en la memoria de trabajo, hasta que está en la etapa de elaboración del conocimiento. Primero debe ser lo suficientemente elaborado y estable para los recursos de la memoria de mantenimiento y de trabajo que están disponibles para coordinar las tres representaciones. El punto clave es el hecho que la gran demanda que hace la memoria de trabajo en planificar, generar oraciones y revisar los procesos no solo limitan la coordinación de los procesos cognitivos básicos, también el mantenimiento y el uso de las tres representaciones distintas que subyacen en la composición de los escritores expertos. Conocimiento, transformación del conocimiento y elaboración del conocimiento. La etapa inicial del conocimiento consiste en crear o recuperar lo que el autor quiere decir y luego generar un texto para decirlo. Sin embargo, parece que la representación del escritor de lo que el texto realmente le dice y en un grado mayor la forma en que el posible lector interpretaría el texto como está escrito, se empobrece desde el principio en la adquisición de la estructura. Es decir, a medida que el niño se desarrolla durante la infancia media y la adolescencia, primero la representación del texto y luego la representación del lector gradualmente se vuelve más rica y más útil para el niño compositor.
El supuesto que hace aquí es que el autor primero debe ser capaz de comprender lo que realmente dice el texto en un punto dado de la composición, es decir, que posee una representación estable del texto, antes de que pueda imaginar cómo el texto lo haría, para leerlo a otra persona, es decir, adquirir una representación del lector. Además, se supone que estas representaciones deben ser construidas por el escritor de una forma estable, antes que él o ella pueda mantener esta representación en la memoria de trabajo y utilizarlas en la planificación y revisión, extendiendo el análisis de McCutcheon de cómo las limitaciones de la memoria de trabajo restringen la planificación, la generación del lenguaje y la revisión que se propone aquí en las tres representaciones del autor, el texto y el lector, que no están completamente accesibles en la memoria de trabajo hasta la etapa más avanzada del conocimiento, donde se realiza la elaboración. La tercera etapa se caracteriza por la progresión de la experiencia profesional en la escritura. El escritor debe mantener y manipular en la memoria de trabajo representaciones, teniendo en cuenta que esta etapa ahora implica modelar no solo lo visto por el lector del mensaje del escritor, sino también la interpretación del texto del lector. En la elaboración del conocimiento, el escritor determina qué decir y cómo decirlo teniendo en cuenta al lector potencial. El escritor intenta anticipar diferentes maneras en que el lector podría interpretar el texto y las tiene en cuenta al revisarlo. Hay una afirmación demasiado fuerte que sugiere que los adolescentes y los adultos jóvenes siempre fallan al hacer intercambios en el significado o en tener en cuenta las necesidades del lector mientras revisa. Por ejemplo, un estudio de Mitchell y Jones del 2007 informa que los estudiantes de 14 a 16 años pueden expresar verbalmente estas preocupaciones cuando se les pide que comenten sobre sus procesos de escritura después de una sesión de escritura. Hasta la mitad de su muestra de 34 estudiantes comentaron las revisiones, hecho para mejorar la coherencia y agregar texto, además de evitar la repetición y hacer que suene mejor en general. Sin embargo, se sugiere que las limitaciones de la memoria de trabajo para mantener y manipular presentaciones de cómo el lector interpreta el texto, mientras que la gestión simulada del autor y la representación del texto es un freno fundamental en la capacidad de escritura de los escritores en desarrollo durante la infancia, la adolescencia y la edad adulta. La regla de los 10 años para desarrollar la experiencia. Los estudios de destacados de artistas en música, ajedrez, máquinas de escribir y otros dominios indican que la práctica liderada debe continuar por un mínimo de una década para que un individuo adquiera una composición de experto. En el caso de la composición, el reloj comienza temprano, ya que el lenguaje hablado y los garabatos se desarrollan literalmente en los niños. Entre los 14 y 16 años, los niños han pasado 10 años dominando la mecánica de la escritura a mano y la ortografía, logrando fluidez en la producción escrita y hablada y dominando el conocimiento del conocimiento. Aproximadamente se necesita una segunda década de práctica para avanzar a la transformación del conocimiento. Teniendo en cuenta que Braille y Scarlett en el 87 recurrieron a la redacción de estudiantes graduados para proporcionar ilustraciones claras de la transformación del conocimiento, aunque las formas menos desarrolladas son evidentes en los escritores adolescentes. Se desconoce precisamente cuánto tiempo lleva a avanzar en la elaboración del conocimiento mediante el cual los profesionales pueden representar mentalmente y procesar con destreza las ideas del autor, el significado del texto y las interpretaciones del lector, tanto de las ideas del autor como del texto mismo. Por lo tanto, la progresión de la información del conocimiento a la elaboración del conocimiento depende de la formación que deba continuar desde la infancia hasta la edad adulta. Incluso es poco probable que los escritores con estudios universitarios continúen la capacitación requerida para componer como un profesional en el nivel de elaboración del conocimiento. La memoria de trabajo limita el desarrollo de la escritura. Los escritores expertos que han avanzado en la etapa de elaboración del conocimiento son capaces de representar y manipular representaciones diferentes en trabajo de memoria. Lo hacen a través de complejas interacciones entre planificación, la generación y la revisión que deben coordinarse a través del control de la atención ejecutiva en la memoria de trabajo. Es importante comprender las grandes demandas que se colocan en la memoria de trabajo, particularmente en el Ejecutivo Central, para ver la necesidad de capacitación
para liberar la disponibilidad de atención ejecutiva para el componente del monitor del modelo de escritura. Uno debe primero reducir las demandas de atención y almacenamiento de ideas de planificación, generación de texto y revisión de ideas y texto para que produzca la autorregulación. En el modelo de Braille del 2001, la memoria de trabajo del ejecutivo central sirve como sistema de supervisión de atención que controla los componentes de almacenamiento, como el bucle fonológico para las representaciones verbales y el sketch visual espacial para representación de objetos. En la literatura neuropsicológica, el funcionamiento ejecutivo general se observa en las tareas de planificación, razonamiento y regulación emocional, que requieren la coordinación de una gran cantidad de procesos cognitivos. Los investigadores de la escritura con frecuencia han planteado y documentado el papel crítico de la atención ejecutiva en la gestión de la composición, proceso de la interferencia o desaceleración en los tiempos de respuesta a una tarea secundaria, que mide el logro en la etapa principal de la escritura y que consume atención ejecutiva. Como una persona que está estudiando, ellos responden a un pitido auditivo que produce intervalos aleatorios. La interferencia se calcula restando el tiempo necesario para responder a la señal acústica cuando se presenta de forma aislada. Los procesos de escritura muestran una marcada desaceleración en el tiempo de respuesta en comparación con otro tipo de tareas cognitivas. Implicaciones para la educación en la escritura. Las implicaciones de estas ideas para la educación en la escritura se consideran brevemente a continuación. La investigación educativa ha documentado cuidadosamente la amplia gama de conocimientos que deben de estar disponibles en la memoria a largo plazo para una composición de texto efectiva. Un gran léxico mental, una mayor competencia gramatical, una variedad de estructuras discursivas y el conocimiento específico del dominio del tema se encuentran entre estos. Igualmente, pero quizás menos apreciado, es que los escritores deben poder recuperar su conocimiento durante la composición y aplicarlo creativamente para decidir qué decir en el texto y cómo decirlo. La accesibilidad en la memoria de trabajo mediante la recuperación rápida y oportuna de la memoria a largo plazo es necesaria por el conocimiento de los escritores inerte durante su composición. Un experto escritor que opera en la etapa de elaboración del conocimiento es capaz de mantener y manipular en la memoria de trabajo las representaciones de las ideas del autor. ¿De qué manera el proceso educativo puede ayudar al funcionamiento de la memoria de trabajo en servicio de las habilidades de la escritura? Indudablemente hay muchas formas, pero aquí se enfatizan 3 puntos. El grado requerido de control cognitivo en la memoria de trabajo, más probable en los procesos y las representaciones que dependen. La maduración del componente ejecutivo de la memoria de trabajo, la reducción de la carga de la memoria de trabajo, al proporcionar un acceso rápido y sin esfuerzo al conocimiento específico del dominio de la memoria a largo plazo, y la reducción al costo de la memoria de trabajo en los procesos de planificación, generación de versiones y revisión para que la atención ejecutiva se pueda dedicar a la gestión de su implementación. Memoria de trabajo a largo plazo. La obtención de esta experiencia específica del dominio permite al escritor recuperar el conocimiento relevante de la memoria a largo plazo en el momento justo. Erickson y Gibbs en 95 llamaron a esta forma de acceso a los conocimientos la memoria de trabajo a largo plazo y la distinguieron de manera laboriosamente de la información de un estado activo en la memoria de trabajo a corto plazo. Esto ayuda indirectamente con la sobrecarga del componente ejecutivo central del trabajo. Memoria reduciendo las ocasiones en que se necesita. La capacidad de confiar la memoria de trabajo a largo plazo debería ayudar significativamente a los escritores a gestionar el proceso de composición. De hecho, un alto grado de conocimiento específico del dominio sobre el tema reduce significantemente las demandas momentáneas hechas de la atención ejecutiva. Métodos de entrenamiento y práctica deliberada. Si pensamos que entrenar a un escritor, al igual que un músico o un atleta, está entrenado, ¿qué intervenciones probablemente tendrían éxito? Uno es el método probado y verdadero de aprender haciendo. En la práctica hace que la perfección sea tan conocida como un cliché. Pero el concepto de práctica deliberada es mucho más interesante y se comprende bien en el contexto de la escritura. El segundo método parece ser lo contrario de aprender haciendo, es decir, aprender observando. La tradición del aprendizaje ha subrayado la importancia del aprendizaje social de un todo. Un aprendizaje cognitivo por escrito entonces subraya el valor de observar en lugar de hacer. Sin embargo, tanto observando como hacer es esencial para el aprendizaje de habilidades complejas. Y las dos tradiciones en buena medida combinan bien una capacidad efectiva.
aprendizaje cognitivo y dos paradojas. Como se señaló al principio, no hay nada natural en aprender a leer y escribir, ya que aprender a hablar es parte integral del desarrollo cognitivo normal. La adquisición de prácticas culturales como la escritura se benefician de un conocimiento cognitivo. El enfoque de aprendizaje en el que aumenta proporciona un modelo para el aprendizaje social. El aprendizaje cognitivo conlleva las siguientes características: involucrar al alumno en la participación guiada, en la que un mentor o entrenador ayuda al nuevo a trabajar a través de la tarea en cuestión. Por ejemplo, un mentor puede centrar la atención del alumno en un subjetivo manejable, como preparar primero el esquema preliminar. Una segunda característica central es el concepto de Vygotsky, de la zona de desarrollo próximo, que enfoca a los estudiantes en tareas que amplían sus capacidades actuales para alcanzar el crecimiento. Al trabajar bajo la guía de un mentor, el alumno puede desempeñarse a un nivel superior de lo que sería posible cuando trabaja solo. Las mejores tareas de aprendizaje entonces son aquellas que encuentran dentro de la zona de desarrollo proximal. En términos de Vygotsky, aprender predice el desarrollo del sentido en que el entorno induce y ayuda a los estudiantes a aprender más allá de su nivel actual de desarrollo. Finalmente, el aprendizaje cognitivo, característico de aprendizaje mediante la observación en lugar de aprender haciendo. El aprendizaje subraya la centralidad del aprendizaje socialmente mediante la observación del mentor. A la luz de los argumentos presentados con anterioridad y los hechos que sobre el desarrollo de la escritura a lo largo de la vida que parecen ser paradójicos. Para este punto es útil comenzar por resumir el tema central del documento, el desarrollo de la escritura. Se puede decir que las habilidades requieren décadas de aprendizaje y se mueven a través de etapas cada vez más sofisticadas de conocimiento, transformación del conocimiento y creación del conocimiento. La composición escrita sería desafiar simultáneamente las capacidades humanas para el lenguaje, la memoria y el pensamiento. La etapa más avanzada alcanza solo niveles profesionales de experiencia, involucra rutinariamente y hábilmente malabarismos múltiples, representaciones en la memoria de trabajo y coordinación de numerosas interacciones entre múltiples procesos de escritura. Tanto la transformación del conocimiento como especialmente las elaboraciones del conocimiento imponen una gran demanda de recursos de memoria de trabajo. En particular, la atención ejecutiva debe estar disponible para la autorregulación y presumiblemente esto puede ocurrir sin una maduración adecuada, un aprendizaje del dominio específico. Y esperar a que un niño de 5 años para estudiar como estudiante universitario debe esperar lo imposible, aunque solo sea por lóbulos frontales que soportan la función ejecutiva, aún no madurado. Además, a medida que la memoria de trabajo comienza a disminuir con la etapa avanzada de los adultos mayores, también se puede esperar un deterioro en la capacidad de la escritura. La primera paradoja entonces es la precocidad literaria de la forma de habilidades avanzadas de escritura en niños muy pequeños, que no parecen no solo tener una maduración suficiente, sino también un alto grado de aprendizaje de dominio específico y décadas de práctica de la escritura para disminuir la carga sobre la memoria de trabajo. Sin embargo, Edmund y Noel en el 2003 documentaron un caso de precocidad literaria en Geoffrey, un prolífico escritor de 5 años. En su opinión, Geoffrey había alcanzado la etapa de transformación del conocimiento en el sentido de que podía tomar información de origen y trabajar con él para producir conexiones novedosas y una historia novedosa. Los escritores de Geoffrey ciertamente reflejaron un nivel más alto de pensamiento y planificación de lo que normalmente se había encontrado en el conocimiento rudimentario de un niño de 5 años. De este interés, Geoffrey aprendió a escribir a una edad muy temprana y mostró un dominio temprano de la mecánica de la escritura, liberando la atención ejecutiva para los procesos de nivel superior y una tasa precoz del desarrollo como escritor. Pero ¿realmente mostró Geoffrey la transformación del conocimiento a los 5 años? Una posible resolución de este caso con el argumento teórico planteado aquí es que el texto de Geoffrey no reveló ninguna adición. A diferencia de la transformación del conocimiento, no había evidencia de una preocupación por tratar de modificar el texto para registrar las ideas del autor con mayor precisión. Un segundo punto de la resolución es tomar notas como la precocidad por escrito es extremadamente rara. Por supuesto, los matemáticos, músicos y jugadores de ajedrez precoces también son atípicos, pero son mucho más frecuentes que los escritores precoces. Probablemente porque las culturas apoyan el aprendizaje cognitivo muy temprano en estos otros campos de dominio que en la escritura. Y la segunda paradoja, que es que los escritores profesionales de mayor edad son capaces de componer con altos niveles de habilidad, a pesar de que su sistema de memoria de trabajo a corto plazo probablemente esté en declive. Está bien establecido que la memoria de trabajo y el funcionamiento ejecutivo, en particular, alcanzan su máximo en la tercera década de la vida y caen notablemente en la quinta o sexta década. El índice de memoria del trabajo de Weiss 3, por ejemplo, cae sustancialmente después de la edad de 45 a 54 años, junto con una disminución aún mayor en el índice de velocidad de procesamiento.
¿Cómo es posible entonces que los escritores profesionales continúen como compositores de texto altamente efectivos hasta bien entrados los 60, 70 u 80 años? Una respuesta puede ser que continúan con la práctica liderada y el esfuerzo de planificación, generación y revisión continua, disminuyendo como resultado a lo largo de todo el proceso. Es decir, generan una vida útil más larga. Otra respuesta puede ser que los escritores más antiguos confían más en la recuperación de la memoria de trabajo a largo plazo, disminuyendo las demandas impuestas al funcionamiento creciente de la memoria de trabajo a corto plazo en primer lugar. De acuerdo con ese punto de vista, la inteligencia cristalizada, incluida la comprensión verbal, parece depender que la recuperación de la memoria a largo plazo permanece estable a lo largo de la vida. Se puede concluir que el caso presentado, la escritura implica múltiples representaciones y procesos con limitaciones en el desarrollo de habilidades que limitan la memoria de trabajo. Las habilidades avanzadas de escritura requieren capacitación sistemática, así como instrucción, de modo que la atención ejecutiva puede coordinar con múltiples procesos de escritura y representaciones. Finalmente, los principios de la práctica deliberada y cognitiva en el aprendizaje ofrece a los educadores de la escritura los medios para capacitar a los escritores para que utilicen sus conocimientos de manera efectiva durante la composición.